Vivencias. Y ya estamos junto al escritor y periodista Santiago Tricánico, que hoy nos viene a presentar su último libro, Nazismo en el Río de la Plata. Y antes de comenzar a hablar sobre este libro, me gustaría presentarles a Santiago. Fue designado en el año 2016 por el intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez, como integrante de la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo. En el año 2017 participó en el programa History Channel sobre la presencia nazi en la represa del Rincón del Bonete. Ya lleva publicado 6 libros. Y además fue galardonado 2 veces con el premio Atabaque que otorga la Federación Umbandista del Uruguay por su permanente lucha en la defensa de la laicidad y la libertad de cultos, y además brinda conferencias de forma permanente sobre la temática del nazismo en el Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina. Y hoy, como les decía, nos viene a presentar este libro, El nazismo en el Río de la Plata, uno de sus últimos libros, que va entre la etapa de 1933 y 1945, y es su tercera edición de la editorial Rumbo. Muy bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Andrea, muy amable por la invitación. No, por favor, un gusto. Un libro que nos habla de es un libro que tiene que ver con la investigación sobre el nazismo en el Río de la Plata, que si bien ha tenido una influencia importante en nuestra región, se sabe más sobre Argentina y no tanto en Uruguay. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, Santiago? Bueno, yo creo que en primer lugar, como lo ha dicho Gerardo Caetano en el prólogo del libro, el doctor Gerardo Caetano, doctor en Historia, es un tema que nadie se ha tomado la molestia de investigar. Claro. La Argentina es mucho más visible por la presencia del general Perón, que tuvo una connivencia muy grande con todos los nazis, más que nada con aquellos que fugaban de los tribunales de Nuremberg y los tribunales de los aliados. El Uruguay, evidentemente, hay que estudiar todo ese periodo del golpe de Estado de Terra, del 33 para adelante, luego parte del gobierno Valdomir, hasta llegar al final de la guerra. Y ahí nos vamos a dar cuenta, evidentemente, cómo Uruguay fue parte de esa maquinaria no mortífera en ese momento, pero sí un gran admirador del régimen de Hitler, del régimen falangista de Franco y del régimen fascista de Mussolini. Admirador, sí, en algunos momentos, por lo que tú narras en el libro, también cómplices. Sin dudas. Te cuento. Martínez Irigoyen, que tuvo el triste privilegio de ser condecorado por Hitler con la Cruz de Hierro, y luego presidente del Consejo de Estado en 73, fue condecorado, como ya dije, fue condecorado por Hitler. Spalter fue condecorado por Hitler, que era ministro de Obras, y después fue condecorado el ingeniero Kail, que era el presidente de UTE con la Cruz de Hierro. Todo eso fue a través del convenio que se firma con la Alemania nazi entre Terra y Hitler. Si uno va a la represa Rincón del Bonete, que les recomiendo, que hay un museo muy interesante, que lo tiene el ingeniero Pablo Tomaset, donde se ve todo el pasado nazi, están las cartas de Terra a Hitler, Terra diciéndole a My Führer, muchas gracias por su cooperación, y Terra diciéndole, presidente... O sea que hay un registro histórico. Totalmente. Están las actas de la investigación parlamentaria de las denuncias del diputado socialista José Pedro Cardoso del año 41, que forman la investigadora de actividades antinacionales en Uruguay. Ahí figuran todas las células nazis, todos los nazis que estuvieron en Uruguay, los que fueron procesados, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Hubo una infiltración nazi muy grande en Uruguay. ¿Y esto a qué se corresponde? ¿A que era un momento histórico en el que Uruguay de alguna manera favorecía todo este movimiento? Sí, yo creo que evidentemente, la depresión del 29, la crisis del crack famosa de la bolsa de Estados Unidos, genera una serie de gobiernos autoritarios en toda América del Sur. Lo tenemos con el derrocamiento de Irigoyen en la Argentina, y acá con el golpe de Terra del 33. Claro, ahí es como donde comienza. Ahí comienza. Y ahí tenemos esa célula despacito a generar. Terra tiene un gran aliado que es Herrera, sin dudas. No digo que sea nazi, pero era admirador de las ideas de Franco y de Mussolini. Entonces, evidentemente, se genera un caldo de cultivo para ideas autoritarias. Y se ve con gran admiración los gobiernos totalitarios de Europa.
Se intentó poner la carta al laboro italiano en el Uruguay, lo intentó el gobierno de Terra, abolió el colegiado. Claro. Empezó un antisemitismo muy fuerte. Cuidado que el antisemitismo en el Uruguay no es producto de Terra. Claro, el antisemitismo en Uruguay empieza con el arzobispo Mariano Soler en 1903-1904. Ya ahí existen las primeras cartas diciendo de lo indeseable que eran los judíos en el Uruguay. Con un gobierno autoritario como el de Terra, se agudiza el antisemitismo. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente estaban viniendo las oleadas de refugiados que huían del nazismo. Y Uruguay se transforma en un gran cómplice de esas ideas, no son esas ideas, con actitudes. Te cuento, en el año 38, esto es horrible, yo lo descubro hace poco. Se cita el presidente Roosevelt de Estados Unidos, cita la conferencia de Evian para saber qué se hace con el problema judío. Participan 32 países de esa conferencia. De los 32 países, ninguno aceptó judíos, solamente la República de Costa Rica. Uruguay, cuyo representante en esa conferencia fue el embajador Alfredo Carbonell de Bali, dijo textualmente: Uruguay solamente acepta agricultores que certifiquen que hagan la tarea. Por lo cual, dijo, señores, al Uruguay no ingresan. Esos judíos, luego fueron víctimas de la Shoah. Al no tener dónde ir, porque el propio Estados Unidos le dice que no, terminaron en los campos. Entonces, ¿somos cómplices o no somos cómplices con la situación? Claro. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Claro, sí. Es importante, ¿no? Digo, después, además, algo que señalás en tu libro, que me parece de recalcar, es que aún hay muchas vivencias de víctimas que aparecen en el libro, que están presentes. Sí, hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes, claro. Algunos quedan, y evidentemente cuando uno los escucha y lee, yo la persona que entrevisté, que es Irene Brustein, que si bien no pasó por un campo, tuvo que huir, nació en Polonia, y bueno, Polonia que había sido invadida, se va a Bélgica, pensando que Bélgica, como era un reinado, estaba el príncipe, estaba el rey, neutral, los alemanes no iban a entrar, que no les importaba. Claro. A los meses entraron y hicieron cualquier disparate. Entonces ella cuenta todo el periplo realmente de la persecución, claro. Y ella, cada episodio que recordaba, lo recordaba con una lágrima. Claro. La muerte de su hermano, de su primo, hermano de la Gestapo, la destrucción de su comercio, el último barco que ella puede salir, que es el último barco de inmigrantes que dejan salir los alemanes de España. Y ella, como decía, ¿cuántos quedaron allá de mi gente, no? Lo recuerdan con gran dolor, y cuando uno lo escucha siente realmente esa sensación que si no lo sintiera uno no sería humano. Claro. Y además de estos testimonios, yo también me refiero que de pronto hay muchas familias, quizás no hay sobrevivientes, pero también descendientes, hijos, nietos, que han sufrido el tema de esta violencia y de esta discriminación, de este holocausto, ¿no? Sí, muchos sobrevivientes hablan después de muchos años, que callaron durante muchísimo tiempo, incluso en Uruguay, no quedan hablar del tema. Digo, hay que llegar a un lugar, como me contaba Ana Binocur, por ejemplo. Borrón y cuenta nueva. Que llegabas al tren y le sacaban a tu madre de acá, y el niño para allá, y el otro para allá. Vos te aferrabas a tu madre, y los nazis te sacaban por la fuerza, te ponían en otra fila, y sabías que no sabías que no ibas a ver más a tu madre. Claro. Esa situación, después de estar un niño solo, desguarnecido, adentro de un campo, que te estés en manos de otros prisioneros para poder sobrevivir. Y bueno, es una experiencia que evidentemente no se la desea a nadie, ¿no? Y Nazismo en el Río de la Plata va en su tercera edición. Eso nos habla de algo, tiene algo que decirnos, porque una tercera edición es un libro que evidentemente, al no haber mucho en la plaza, tuvo su pequeño auge, digamos. Claro. Tuvo su repercusión. Sí, pero me gusta señalar que su tercera edición, porque está hablando de que hay un público que realmente le interesa el tema, le interesa escuchar, le interesa saber. Muchas de las cosas que narras en el libro realmente para mí son totalmente desconocidas. Sí, para mucha gente. Para mucha gente. No, creo que es la invitación para descubrir y saber qué pasó realmente. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que
Estamos volviendo de alguna manera a estas cosas. Europa hay una xenofobia muy grande. Sí, pues decís que hay una célula importante de renacimiento. Sí, en el Uruguay también. En el Uruguay también. Sí, hay grupos neonazis. Sí. Obviamente no llegamos a Europa a hacer una marcha con esvástica. Sí. Pero hace poco se hizo una marcha por 18, que hubo un problema, que terminó en un bar ahí cerca, con el bar Los Girasoles, el episodio. Eran neonazis. Bueno, el gobierno polaco prohíbe ahora decir que Polonia colaboró con el Holocausto, te meten preso. Apareció una estadounidense, una escritora, no me acuerdo quién es, negando absolutamente el Holocausto. Un libro nuevo, diciendo de que las cámaras de gas no puede entrar tanta gente, que era toda una mentira, dónde estaban las cenizas. Estamos discutiendo eso en el 2019, como sabemos de sobra que eso existió, que no hay ninguna duda. Entonces esos nuevos historiadores, revisionistas que le llaman, negadores del Holocausto, estamos como volviendo a esa época. De otra forma, obviamente. Hoy no se va a generar una cuarta guerra mundial porque es una hecatombe total para el mundo. A nadie se le va a ocurrir invadir al país de al lado. No sé, espero, pero nos vamos a tocar madera sin pata, como dicen, ¿no? Pero bueno, se está volviendo. Donde era fuerte la socialdemocracia, Dinamarca, Suecia, hoy hay gobiernos que miran con mucha admiración a la xenofobia, al distinto, con admiración, pero admiración para sacarlo del país. Buscan esas ideas. Bueno, eso está volviendo de alguna manera. Y eso es lo que el libro también trata de hacer reflexionar. Reflexionar sobre una época o sobre el momento que estamos viviendo actual y buscar, como te decía, ¿no? Al principio, hacer reflexionar porque en realidad en nuestro país lo vimos como un problema, lo vivimos como un problema, pero muchas veces desconocemos que hubo tanto involucramiento y tanto silencio, me parece, ¿no? Sí, claro, silencio hubo episodios extremadamente no muy atrás en el tiempo. Recordemos que el año 86 un señor llamado Paladino tomó una escopeta una mañana y salió a matar gente, y tenía en su casa la esvástica colgada, que yo la vi durante años y la denuncié como periodista. Varios periodistas la denunciaron en la calle Barros Zamorín y Gonzalo Ramírez. Ese hombre un día salió y mató a varias personas una mañana. Bueno, y eso y eso fue en el 86-87. Para nosotros es ayer. Es ayer, es un pasado bien reciente. Entonces, cuidado con esas cosas. Y no solo en Solimar, hablabas del Solimar rincón del Bonete, Nueva Albesia. Es cierto que se refugió. Se refugió, trabajó. Por más que muchos historiadores me quieran decir que no. Si te parece, mira, hacemos una breve pausa y nos contás después de la pausa a ver qué pasó en Nueva Albesia, porque es muy interesante. Y aparte, yo no lo podía creer cuando leí pero vas a querer cuando lo hablemos. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto a Santiago Tricánico hablando sobre su libro El nazismo en el Río de la Plata. Vivencias. Entrevista. Continuamos aquí en Vivencias. Junto a Santiago Tricánico, hablando de su libro, El nazismo en el Río de la Plata, y nos fuimos, Santiago, a la pausa con algo que no es menor, que acá veníamos diciendo, en Rincón del Bonete, Nueva Albesia, Solimar, fueron lugares claves donde hubo células importantes de nazismo, pero yo te preguntaba puntualmente por Nueva Albesia, donde parece que se refugió Mengele. Sí, yo quedé sorprendida En el año 58... No quiero adelantar mucho del libro para que la gente te lo lea. Pero lo resumimos muy, muy sencillamente. En el año 58, Mengele se casa con su cuñada en la ciudad de Nueva Albesia, en Colonia. La gente se pregunta por qué no usó el seudónimo que él tenía de refugiado en la Argentina, porque evidentemente estaba requerido por el Mossad. Pero ¿por qué se casó con su nombre? Por su herencia. Los padres de Mengele eran gente muy adinerada en Alemania y evidentemente él tenía que heredar, y sus hijos tenían que heredar, una empresa de maquinaria agrícola.
Y esa empresa maquinaria agrícola tenía representantes en Nueva Helvecia que eran alemanes. Mengele no llegó a Nueva Helvecia de casualidad. No. Llegó con un paraguas protector de muchos alemanes de la zona. De religiosas, religiosos y alemanes de la zona. Muchos dicen que estuvo 48, 72 horas. No, Mengele estuvo más. Mengele estuvo casi un año. Un año. Sí, hay gente que desmiente, que dice que no atendió en Baigorria, en la represa Baigorria. Atendió en varios lados como médico. Yo cuando estuve en Nueva Helvecia para investigar el tema y estuvimos con un amigo que se portó muy bien, Nueva Helvecia no te aporta un dato. ¿No? No. Nueva Helvecia entiende que eso ya pasó, ahora están los nietos, no quieren más problemas con el pasado. Se descubrió que el acta de casamiento de Nueva Helvecia se puede ir a ver, claro, es pública. Sí. Van al registro civil de Nueva Helvecia, la piden y se la muestran. Digo, no hay ningún problema. Claro. Eso como que chocó, dolió, le hace un pasado muy difícil, pero eso no termina acá. Pero es un pasado que no hay que desconocer. Sin dudas, pero ellos entienden que están los nietos, que no tienen la culpa, no quieren que las familias se peleen, entonces cierran las puertas a todo aquello que, si vos no tenés un contacto que te diga, bueno, se refugió acá, vivió allá, que fue lo que demostraron, no llegás. No llegás. No llegás. O sea que requirió de un trabajo de investigación de importante. Amigos, de amigos que prefirieron no estar en el libro, obviamente, claro, porque viven allá. Obviamente tuvo un paraguas protector, digo, o sea, no. Sí. Al tal punto que, pasado un tiempo, llega a Nueva Helvecia Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, con la gente del Mossad para ir a buscarlo. Ya se había ido, obviamente sabían que había huido hacia la frontera con Brasil, claro. pero querían saber e interrogar a los testigos. Y los testigos que estaban en Nueva Helvecia del casamiento, algunos eran testigos como te digan a vos ahora, mira, no me seas testigo acá en el registro civil. Claro, es el interior. Sí, claro. Quizás muchos no sabían quién era, sin dudas. Digo. Puede ser. Pero claro. pidieron un certificado de nacimiento a Múnich, al consulado uruguayo en Múnich. Claro. La pregunta es, ¿en Múnich no sabían quién era Mengele? Qué pregunta, ¿no? ¿No estaba requerido por los tribunales? ¿Mandaron un certificado como si nada? Vamos. Hay más cómplices. Pero entonces, Y hay peores todavía, hay casos peores. En Paysandú, este famoso médico nazi, que yo de casualidad lo voy descubriendo, Eri Berheim, vivió años atendiendo en el hospital de Paysandú. Hasta que después también el centro Wiesenthal lo descubre cerca de la zona del litoral, dicen ellos. Estamos hablando del gobierno, el primer gobierno del doctor Sanguinetti, donde le mandan una misiva de que por favor busquen a Eri Berheim, que era otro médico asesino del Capra Mauthausen. Y bueno, se empieza a desconfiar de él cuando empieza a chocar con un médico judío en el hospital de Paysandú y en un momento le grita: años atrás contigo hacía jabón. Ahí empieza a calcular, médico alemán, la llegada, bueno, cuando evidentemente lo fueron a buscar, obviamente no estaba, estaba en Egipto y se hizo musulmán en Egipto, claro. No había huido. Pero tenemos ese pasado. Sí. Y no está investigado totalmente. Yo quiero investigar más de ese tema, porque creo que lo merecemos. Yo pongo en el libro una frase que para mí es fundamental: la historia y la verdad no pueden esperar. Tenemos el legítimo. Y tenés alma de periodista. Sí, toda la vida. Porque periodista. Fuiste muchos años, claro, sos periodista. No dejas de ser. No, claro. No dejo. Y el esto alma, nunca se deja. Claro, y el tema de la investigación está contigo. Corre por tus venas. Sí, de alguna manera. Sí, sin duda. De los periodistas a la vieja usanza sos. Y soy viejo, ¿no? 58 años, soy de una vieja generación de periodistas que ya quizás no vengan, digo. No, la profesión sigue existiendo y se sigue haciendo periodismo de investigación. Pero ahora internet, en la época mía, internet ni teléfono. Sí, bueno, pero igualmente, más allá de internet, viste que siempre las fuentes, el ir a hablar con la fuente, ese trabajo, creo que en las computadoras también puede estar un problema legal. Sí. Digo, esto es historia reciente para muchos. Sí. Estamos hablando de Eri Berheim en el año 65, Mengele, año 58, Kukurs en Solimar, año 60 y pico, cuando lo matan el Mossad en Solimar. Digo, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con los problemas legales. Claro. Porque donde erremos en la fuente o en la fecha o involucremos gente que, tengo un problema. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, por respeto inclusive, hacia las personas involucradas, en cómo chequeás. Claro. Hay que investigar. Hay que sentarse, leer. ¿Cuánto tiempo de investigación te llevó? Este libro llevó 4 años y medio.
4 años Sí, y medio, sí. Sí, sí. Bastante. Sí. ¿Estás en algún otro proyecto? ¿Algo Sí, que nos puedas contar? Sí, estoy tratando de escribir algo más sobre el tema, tengo pensado. Este año va a salir junto con Jorge Chagas y Gustavo Truyen, vamos a sacar un libro que no tiene que ver, que es todo el febrero del 73, toda aquella parte del levantamiento de la Armada contra el Ejército, los comunicados 4 y 7. Esos somos tres autores, va a salir este año. Bueno. Y seguiremos trabajando en este tema. Trabajando. Esto quedó la puerta abierta. Quedó abierta para seguir investigando. Sí, inclusive en Buenos Aires ya hay previstas presentaciones y eso. ¿Para cuándo tenés en Y estamos hablando de fines de marzo, por ahí. Fines de marzo. Porque otro de los prólogos es el Centro Bicental de Buenos Aires, que son los cazadores de nazis. Claro. Que ya nazis ya de esa época, si quedarán 4 en el mundo. Claro. Estamos hablando de 90 años, ¿no es así? O sea, pero ellos siguen con la tarea, con los archivos. Claro. Entonces, bueno, el Museo del Holocausto de Buenos Aires también me invitaron a presentar el libro. Bueno, va a ser muy bien recibido y esperemos. Y además, como te decía, ¿no? ¿Dónde lo pueden conseguir? En cualquier librería. En cualquier librería. Realmente es un placer leer el libro y conocer tantas cosas. A mí, humilde, quizás mucha gente pueda conocer más del tema, pero me sorprendieron muchos datos del libro, me dejaron choqueada pensar que estuvieron en silencio tanto tiempo, en la oscuridad. Hay gente de la colectividad judía que me confiesa que no sabía el tema. Claro, yo no soy de la colectividad, pero no lo sabía en profundidad. Pero realmente es un libro que es aconsejable para toda aquella persona que quiere investigar y saber, ¿no? Mira, te paso un dato más breve porque es importante decirlo. Investigando en Buenos Aires, me encuentro con un personaje que se llama Goyeneche. Sí. Eso lo mencionaste en el libro. Goyeneche era un espía de Perón que iba a Madrid y estaba realizando viajes para sacar a los criminales de guerra a través de España. Cuando leo las actas de la Comisión Investigadora Argentina, que después Perón la cierra, obviamente porque no le convenía a Perón que lo investigaran con ese tema, Perón la manda a cerrar, los diputados radicales se vienen al Uruguay a trabajar y escriben los libros en el Uruguay. Cuando empiezo a leer las actas de la Comisión Investigadora Argentina, hablan de Peralta, nieto del presidente Iriarte Borda del Uruguay. Yo me quedé, cuando leí eso, sinceramente, que fuera nieto de un presidente de Iriarte Borda, presidente asesinado nuestro. Claro, realmente me choqueó. Está en las actas de Buenos Aires. Lo investigaron en Buenos Aires. Tanto a la ficha de él, dicen nieto del presidente uruguayo Iriarte Borda. Claro, cuánta cosa por conocer. Después tenés otro personaje que también tuvimos el triste privilegio de que la embajada alemana de los años 30 y pico al 40 hubiera un personaje llamado Franz Rademacher, que era creo que el agregado comercial. Franz Rademacher lo manda a llamar Hitler junto con Himmler para participar en la solución final. Rademacher viaja, se va a Uruguay, viaja a Berlín y le dice a Eichmann, otro de los principales artífices de la solución final, el arquitecto de la solución final, sin duda, le dice, bueno, hagamos un plan, y él gestiona lo que llaman el Plan Madagascar. Madagascar era una isla en el África, todos saben, colonia francesa, ya Francia había sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y Rademacher dice, bueno, no me lo vamos más con el problema de los judíos, mandémoslos a Madagascar y que se queden ahí, que hagan lo que puedan. Y a Alemania no le convence esa solución. Eichmann dice que de ninguna manera. Eichmann dice, yo los quiero matar. Y Rademacher termina diciendo, sí, mátenlos. Bueno, ese personaje estaba acá, en la embajada uruguaya, en la embajada alemana en Uruguay. Cuidado con el papel de las embajadas de Italia y Alemania en esa época. Ojo, también la británica y la norteamericana. Pero los papeles que jugaron la diplomacia en las presiones, en la famosa llegada de Graf Spee, las presiones que sufrió el gobierno uruguayo de un lado y de otro, fueron terribles. Acá hubo centros de espionaje británicos, también alemanes, porque Argentina estaba enfrente, y los espías alemanes viajaban de Argentina a Uruguay.
Ya veo por dónde va a venir el segundo. Por ahí vamos, bien encaminado. Nos vas levantando algún velito. Sí, vamos a ver. Vamos a ir por ahí viene orientado. Levanto la punta del velo. Ahí está, nada más. Bueno, pero nos dejás enganchados para que lean este libro. Y bueno, ya nos reengancharemos para la segunda parte. Si será la segunda veremos, algo va a haber, o algo en continuidad que veremos. Uno nunca se queda quieto con estas cosas, lo es llevan importante, el alma. Claro. Y además, yo siento que es como una forma de hacer justicia. Digo, precariamente, ojo, ¿no? Porque no voy a hacer justicia con esto, yo no soy quién, claro. ni tribunal de nadie, pero como que uno siente el espíritu de decir, bueno, de alguna manera estamos diciendo la verdad de lo que pasó en ese tiempo. Y quedó documentado, que es importante documentar con la investigación y el trabajo periodístico mediante. Ha sido un inmenso placer, Santiago. El mío, Andrea, muchísimas gracias por tu invitación. Esperamos, estábamos dialogando para el que recién nos sintoniza con Santiago Tricánico por su libro Nazismo en el Río de la Plata, que lo pueden adquirir en cualquier librería. En cualquier momento nos viene con su nuevo libro, nuevo trabajo a visitar. Va a ser un gusto. Un gusto de haber estado contigo. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Vivencias.